Borges, un repaso por algunas cosas que quedan ahí en el tintero y que tienen que ver con la actividad en redes sociales que se funde con lo literario y se vincula con lo literario. Llega Beatriz Arlo, llega la charla, la presentamos. Beatriz Arlo es escritora, docente y ensayista. Dictó cursos en las universidades de Berkeley, Columbia y Chicago, entre otras. Fue docente de literatura argentina en la UBA. Recibió la beca Guggenheim. Ediciones y traducciones de su obra circulan por el mundo. Escribió, entre otros, Escenas de la vida posmoderna, Borges, un escritor en las orillas, La lengua en disputa, La intimidad pública, y su último libro es La pasión y la excepción. Un placer recibirte, Beatriz. Muchas gracias. Bienvenida. Bueno, este libro que acaba de publicarse retoma tres temas muy fuertes en la historia argentina, pero también muy fuertes en tu biografía como mujer, como militante, como ciudadana y como intelectual, ¿no? Le contamos rápidamente al público la irrupción de Eva Perón en la escena política, el asesinato de Aramburu por parte de Montoneros y Borges, ¿no? Que son tres temas para revisitar tu memoria también, ¿no es cierto? Para renarrarla, me imagino. Sí, más que mi memoria, uno diría que es la memoria de los argentinos. Es decir, Sí. Borges es completamente inevitable. Borges ocupa en la cultura y en la literatura argentina el lugar que puede ocupar un Shakespeare en la cultura inglesa. Es Sí. completamente inevitable. Todo conduce a, ¿no? Sí, o uno busca los caminos que lo conduzcan a. Claro. No necesariamente están marcados esos Se caminos. bifurcan los senderos. Pero es un escritor inevitable. Sí. El país que tiene un escritor como Borges no puede sacarle la centralidad que Borges no siempre tuvo. Hay que ver que la primera gran consagración europea de Borges fue en Francia, Claro. el número de una revista, hace de estos 60 o 70 años. No siempre tuvo una especie de resistencia en la izquierda política a la cual yo misma pertenecía y el nacionalismo, de consagrar a un escritor de la revista Sur, lo cual Claro. era una torpeza, porque la revista Sur no era una revista de la oligarquía, era una revista hecha por una mujer, dirigida por una mujer y que incorporó a muchos escritores. Sebrelli, por ejemplo, colaboró en Sur, a muchos escritores que no provenían de la oligarquía. Bueno, pero Borges es, digamos, Sábato, completamente ¿no? Escribió. inevitable. Sábato también escribió en Sur, digo, Sábato para también. citar uno de tantos, ¿no? Sí, sí. Que tenían grandes divergencias. Vamos a hablar de Borges. Voy a pedir un tape de Borges para ponernos un poquito en sintonía, tomándonos de la voz del gran maestro Jorge Luis Borges. Lo compartimos, Borges por sí mismo, y la charla continúa con Beatriz Arlo. Y trato de merecer ese siglo tan superior al actual. Creo que ya el 18 fue superior al 19, quizás. Ya empezó a desmoronarse todo. ¿También el 17 al 18, cree usted? ¿Y así? No, yo ya no sé. No. Yo diría el 18, un siglo razonable. Y ya, sí. El 19 ya tenemos la idea del éxito, divulgada por Napoleón. Tenemos la idea de que es importante ser famoso, de que es importante ser rico. Todo eso, bueno, existía siempre, pero no en la conciencia de todos. Y ahora vivimos en un mundo atroz de competencia. Existe la vergonzosa palabra promoción. Y yo mismo soy un poco cómplice de esas cosas, aunque trato de no serlo. Pero vivo en un mundo así de empujones. Qué bárbaro, ¿no? Qué premonitorio también esto que dice, como tanto de su obra. Sí, ese reportaje de Carrizo es casi un clásico. Sí, claro. Entre los reportajes de Borges. Después hizo miles de reportajes, algunos buenos, otros con ocurrencias que Borges siempre tenía, pero hizo, no miles, pero decenas y decenas de reportajes. Claro. Creo recordar que hasta fue tapa de una revista semanal muy popular. Fue a programas de televisión extremadamente populares. Sí. Ahí tiene una anécdota que es genial, que a mí siempre me recuerda a Rafael Filippelli. Yo no la vi, pero él la recuerda, que era un programa de tango. Y se pasó el tango 1. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Y fue el que moderaba el programa y le dijo, ¿qué le parece, Borges, este tango? Y Borges genialmente le dijo, bueno, si dice ansias, debió decir esperancias.
Bueno, ese es Borges Claro, también. claro. Criticando a Descolo- Discépolo, nada menos, ¿no? Pero es el Borges, más que criticando a Discépolo, que sí era una crítica, pero es el Borges que descoloca siempre Claro, en las respuestas. claro. Nunca responde algo que su interlocutor haya previsto en el comentario o en la pregunta. Siempre Borges es un eterno descolocado. Por eso es un muy grande vanguardista. La vanguardia se caracteriza por la descolocación, por dejarte pagando, para Claro, decirlo de algún claro. modo. Y si hay un escritor que en sus reportajes deja pagando al lector o al entrevistador, es Borges. Claro. Retomando un poco el libro, los libros, ¿no? Porque vos has escrito mucho sobre Borges. Su literatura también descoloca, innova, ¿no es cierto? Inaugura, ¿no es cierto?, una gran etapa en la literatura argentina. Sin duda, sobre todo, no creo que fuera deliberado en Borges, no creo que Borges estuviera pensando en el gesto vanguardista de decir después de mí, Claro. todo es distinto. No creo eso, pero lo que sucede es que eso es lo que pasó con su prosa, porque es una prosa lisa, con algunos adjetivos que llaman la atención, porque no son los esperados. Hay un montón de palabras de la retórica que se pueden usar para designar ese tipo de adjetivación, como la litótele y páloge, pero no vamos a hablar de eso ahora. Algunos adjetivos que no son los esperados, y por eso Borges puede convocar a lectores que estén dispuestos a leer una prosa lisa y a otros lectores, todos nosotros seguramente, que sabemos que siguiendo esa prosa que es lisa, que es muy ordenada, hay algo más, hay Capas. hay capas, hay un secreto que nos está aguardando en Borges, ¿no? Ujú, ujú. Antonio Carrizo, el gran maestro Antonio Carrizo, decía que Borges era la literatura, el la con mayúsculas, ¿no? ¿Adherís a esa sentencia y por qué? Para agregar un poquito a lo que venís contando, Beatriz. Bueno, la frase Borges es la literatura puede tener dos explicaciones, puede tener dos acepciones, digamos. Sí. Una es que Borges resume toda la literatura, que uno podría decir, en efecto, hay una serie de tradiciones que Borges va tejiendo en sus cuentos y en sus poemas. Y la otra es decir, es la literatura en el sentido de que ahí se llega a un tope que no puede ser superado, que es más difícil de aceptar, porque no queremos aceptar un tope puesto a la literatura. Pero cuando uno dice, como dijimos al principio de este reportaje, que Borges funciona para nosotros como Shakespeare para los ingleses, para los británicos, bueno, también estamos aceptando eso, ¿no? Claro, definitivamente. Un autor que quienes tuvieron la dicha de conocerlo hablan de su notable humildad, ¿no? Por más que tenía sentencias que uno puede decir, digo, cuando hablaba de autores que no le gustaban, hace poco en Twitter circuló cuando él decía, Neruda, bueno, poeta menor, ¿no? Y parecía que todos eran menores y uno lo contrasta de cuando habla de Chesterton, de Stevenson, de Shakespeare, de tantos y tantas, sobre todo lo anglosajón, ¿no es cierto?, que es la gran matriz de su obra, donde sí él tenía una gran admiración. ¿Vos cómo lo distinguirías a Borges en su autopercepción como escritor? Él tenía el talento de ser irónico con sí mismo. Era irónico consigo mismo y también esa ironía se ejercía sobre los demás. Era una ironía dulce, apagada, había que ser suficientemente inteligente para captarla, pero también se ejercía sobre los demás. Hay una anécdota que también me contaron de un poeta, muy buen poeta, joven en ese momento, que lo persiguió, lo corrió a Borges de atrás, lo alcanzó en la calle Florida y le dijo, Borges, Borges, soy poeta. Y Borges le contestó, mire qué casualidad, yo también. Que es una respuesta extraordinaria, descolocante, irónica, que quizás pueda dejar aplastado durante horas a quien la recibe, Claro. pero al mismo tiempo es esas ironías que uno dice, bueno, Borges me hizo un chiste. Claro, tengo la anécdota para contarle a los muchachos. En efecto. Cuando uno habla de Borges, y voy un poco al libro, ¿no? Yo me quedaría con Borges porque con
conocimiento profundo, uno dice, bueno, me voy a ir a otro tema, pero el libro habla de otros dos temas, y vamos y venimos. Vamos a hablar de Eva Perón. Tenemos un tape de Eva Perón para introducirnos en ella y en lo que vos indagas, porque después quiero preguntarte si Eva Perón, el asesinato de Aramburu y Borges se unen, que es un poco la búsqueda de este libro. Eva Perón por Eva Perón. Yo no valgo por lo que hice, yo no valgo por lo que he renunciado, yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón, me quema en el alma, me duele en mi carne y arde en mis nervios. Es el amor por este pueblo y por Perón. Hay algo que vos manifestás, Beatriz, en el libro que me pareció muy interesante para preguntarte. Vos decís, Eva Perón tenía un conjunto de características comunes que la hacían extraordinaria. Palabras más, palabras menos. Digo, que no se reúnen habitualmente en las personas. Me gustaría indagar en esto a partir de la pregunta anterior, que sería cuáles son las razones por las cuales Eva Perón se transformó en el mito que fue, ¿no? El mito, para empezar, es una figura. Sí, claro. Y uno tiene que valorarla, es decir, la figura. Las decisiones políticas. No, y la figura física, corporal de Eva Perón es importante en la constitución de su mito, porque es una mujer de rasgos frágiles y al mismo tiempo duros. Es decir, es una combinación, si uno va mirando las fotografías, que hay muchísimas, como se sabe, si uno va mirando las fotografías es una combinación de fragilidad física, muy delgada, con rasgos muy duros y con expresiones muy duras, sobre todo en sus discursos políticos es de expresiones muy duras. O sea que el mito está constituido sobre esa figura, extremadamente bien elegida su ropa, bien elegida su ropa, ya sabemos, ha sido estudiado, estaba Jamandreu alrededor, un modisto, y los trajes de fiesta eran trajes de fiesta traídos directamente de Francia por los grandes creadores franceses, pero dejando eso de lado, es el cuerpo de esa mujer y la cara de esa mujer la que la sostiene. En primer lugar, no quiero decir en primer lugar como lo más importante, sino como primer rasgo que la sostiene. Lo primero que se observa. Lo primero que se ve es ese rasgo. Es como uno podría decir que es como una venganza encubierta a la idea de que las mujeres en política tienen que ser machonas, tienen que conducirse como hombres, etc. Claro. Es una venganza encubierta a una crítica que podía circular sobre el feminismo en política en esos años, y en la cual podían ser criticadas algunas de las dirigentes peronistas del movimiento justicialista de ese momento. Eso es una parte. La otra parte es que ahí se produce una conjunción, que es la de un gran dirigente político, que tiene la claridad de ver lo que esa mujer puede aportar como fundamental para la constitución de una doble imagen popular, la de él como gran dirigente de los sectores populares, de los sectores obreros, etcétera, y la de ella, esa mezcla de enorme fragilidad aparente con enorme fortaleza en las decisiones. Claro. Al mismo tiempo tiene la capacidad de comunicarse con los sectores populares, porque viene de allí. Claro. Viene del campo de una ciudad muy chica de la provincia de Buenos Aires, pero la historia de su vida, que es una historia agitada antes de su encuentro con Perón, le da esa capacidad de comunicación con los sectores populares. Y un peronista, ya hoy muerto, un hombre grande, me contó una anécdota de ella que me parece que la describe extraordinariamente bien, que este peronista, que era un funcionario, estaba con ella en uno de sus escritorios, de sus despachos, y de repente entra un grupo de sindicalistas. Y este peronista, que era un universitario, digamos, que se había sumado al peronismo, no hace el gesto de retirarse. Y Eva le dice: por favor, doctor, me deja a mí ahora con mis muchachos. Ahora, eso no se lo decía al doctor
que no había hecho el gesto de retirarse, se lo decía para que lo oyeran los muchachos, para que los muchachos se sintieran en ese momento los preferidos. Claro. Y no era fingido, porque eran también los preferidos, es decir, era una mezcla de estrategia de discurso con verdad del sentimiento político. Claro, claro. Una figura que, y ahí lo uno con el tercer tema del libro, una figura que ahora está muy en boga el tema y mucha gente lo ha conocido, porque quizás algunos no habían leído Santa Evita y la aparición de la serie genera un conocimiento de ese derrotero que Tomás Eloy Martínez ficcionaliza, ya lo hemos hablado aquí en el programa, y que genera como reacción a al secuestro y a la profanación del cadáver el asesinato por parte de montoneros de Aramburu, ¿no? Este es el tercer tema que vos tocás en el libro y estos dos dialogan claramente. Ahora me pregunto si Borges dialoga con, podemos decir que con el peronismo sí, uno puede pensar en La fiesta del monstruo, por ejemplo, pero ¿dialoga también con esa violencia política? Borges era violentamente antiperonista, Sí. como eran violentamente antiperonistas todos sus amigos y la gente de la revista, en la cual él contribuía eventualmente, que era la revista Sur, pero él vivía en un mundo de antiperonismo. Sí. Cuando ahora se habla de grieta, no se toma nota de lo que eran las separaciones que separaban sectores sociales de manera dramática. Como castas. Pero sí, efectivamente como castas. Entonces Borges consideraba esa plebe peronista el sostén del mal en la Argentina. O sea que era profundamente antiperonista y no tenía ningún interés en ese movimiento que floreció después de caído el peronismo, que es de entender el peronismo. Mi generación, las que tenemos 20 años en los años 60, vivíamos tratando de entender el peronismo para que no nos pasara como a esa élite política. Claro. Borges no tenía en absoluto ese gesto. Quizás el intelectual que estuvo más cerca de de hacer ese movimiento ya se hizo peronista, como podía ser Scalabrini Ortiz, digamos. Claro. Ahora, el vínculo, vuelvo a esto, que me parece muy interesante, el vínculo literario de Borges con el peronismo era este que vos decís, ¿no? De claramente estar en las antípodas y demás, e incluso cuando pienso en La fiesta del monstruo, es coescrito con Bioy, ¿no? Bustos Domecq era el seudónimo, veo una caracterización bien claramente antiperonista. Pero sobre Evita no es un personaje sobre el cual Borges haya indagado, o a veces se indaga quizás sobre el peronismo desde la metáfora. Vos un poco aludís a esto en el libro, ¿no? Sí, no, sobre Evita no le ha interesado. No todos los escritores escriben sobre todos los temas. Por supuesto. Afortunadamente. Sí, porque si no sería muy aburrido. No todos los escritores tienen esa obsesión. Hay un cuento que se llama El Simulacro, que anda por ahí, nada más. Sí, totalmente. Beatriz, cuando hablamos de Borges, hablamos de muchas cosas que se conjugan en Borges. Vos hablás en el libro de los cadáveres cifrados, de las cifras, que son los cadáveres de Evita y de Aramburu, pero también Borges, te pregunto si no es una cifra de muchas cosas de lo argentino, en relación a la mirada europeizante, en cuanto también al reconocimiento de Borges, que fue primero en el exterior quizás que en la Argentina de manera masiva. ¿Es una cifra, Borges? Es una cifra porque además él es profundamente criollo en sus comienzos, criollista en sus comienzos, por tanto uno puede decir que es un europeísta criollista. Pese a que Borges regresa a Buenos Aires antes de cumplir 20 años, o ya cumplidos de Europa, tiene esa experiencia de una ciudad donde todavía era una ciudad entre rural y urbana, que era Buenos Aires. Es decir, lo que él llama, le dio el nombre perfecto, la calle sin vereda de enfrente. ¿Qué es la calle sin vereda de enfrente? La que está la última pulpería, claro, y después está el campo. Claro. La última pulpería, que es la primera a la cual puede llegar algún gaucho que todavía sobreviva en ese límite, claro, y después el campo. Él le dio ese nombre perfecto, la calle sin vereda de enfrente. Borges regresa a una ciudad donde todavía es eso. Pero regresa a una ciudad donde ya está presente la inmigración, porque él regresa en la década del 20. Claro. Y a la inmigración no la ve.
Porque no le interesa. No le interesa y es probable que pensara que aquello que se puede definir, él no lo definiría así, pero que se puede definir como perfil o ser argentino, no tenía elementos de esa inmigración que le empezaba a ver. Nosotros tenemos cuentos de Art de la década del 30, donde Art ve perfectamente la inmigración, la mezcla de lenguas en la calle, etc. Borges eso no lo ve. Vos referís en este libro y también, bueno, desde el título, ¿no?, de este escritor entre orillas, ¿no? Entre orillas del tiempo y entre orillas de la argentinidad que redundan en su literatura. A ver si puedo sintetizar para hacerte la pregunta correctamente. Un escritor que cuenta desde el Martín Fierro, desde reescribir el Martín Fierro, esa cuestión de lo rural y del gaucho, desde su mirada y su óptica, y después vienen los compadritos y viene esa Buenos Aires que deviene en el tango, ¿no? Es un escritor también en ese sentido de transición, ¿verdad? Sí, Borges te diría yo, tango no, milonga sí, ¿eh? Milonga sí. Milonga sí te diría Borges. Sí, es cierto. He cultivado la milonga, pero el tango no. ¿Y por qué? Es evidente, porque la milonga todavía es una música que tiene el resto rural. Claro. Y el tango ya no. Claro. El tango, uno podría decir, es urbano y con instrumentos típicamente migratorios. El acordeón es un instrumento típicamente migratorio, claro, mientras que la milonga todavía puede ser acompañada por la guitarra. Y la guitarra es el instrumento hispano-criollo por excelencia para Borges. Claro. Beatriz, te pregunto algo personal sobre Borges. ¿Lloraste leyendo a Borges? No. Nunca. Pero no lloro, yo no lloro nunca. No lloro nunca. Desde muy chica me enseñaron que el nivel de identificación en la literatura prohíbe el llanto. Uno puede conmoverse, pero esa conmoción de la literatura tiene prohibido el llanto. Siempre está el análisis. No necesariamente el análisis, que la emoción no tiene por qué exteriorizarse de esa manera física. Pero te corta de pronto el aliento, algo que lees. O la emoción, ¿cómo es? ¿Qué es? ¿Es un suspiro? Más bien me lleva a la repetición. Releer las veces que uno ha leído a Borges, pero para no mencionar solamente a Borges, las veces que yo he leído Stendhal. La primera vez lo leí en una playa de San Clemente, de Tuyú, a los 14 años, leí Rojo y Negro. No sé qué entendí, no debo haber entendido nada, porque es la Francia de la Restauración, es imposible que yo a los 14 años entendiera nada, claro. Pero volví a esa novela siempre, las veces que uno ha leído a Baudelaire y vuelve a esos textos. O sea que con Borges sucede eso, uno vuelve a leerlo y seguramente es una persona distinta en cada una de esas lecturas, con lo cual los textos se engalanan por lo distinto que es uno cuando los lee. Claro. O sea, la humilde contribución que hace la lectura a lo largo de los años. ¿Vos como Borges también te jactás de lo que leíste, más que de lo que escribiste? Yo la verdad que no me jacto mucho. No te jactás de nada. O valorás más lo que leíste que lo que escribiste. Ese es el concepto de Borges, ¿no? Por supuesto que sí. Es decir, alguien que ha leído a Borges no puede, ya que estamos hablando de Borges, sí. Alguien que ha leído a Borges no puede sino valorar mucho más que eso que apenas uno logra. Pero ahí Borges hacía muy bien en decir eso porque él sabía que era lo máximo. Pero ahí yo lo que quiero rescatar es que hay una forma de relación con la escritura que es la del padecimiento y hay una forma de relación con la escritura que es la del goce. Mi forma de relación con mi escritura es la del goce. A mí me gusta sentarme a escribir. Es lo que más me gusta hacer. Fantástico. Lo que pueden decir es, bueno, para las porquerías que escribe, mejor que no le gustara, pero en cambio hay otra forma que es la del padecimiento, que la escritura bajo la forma del padecimiento. Que hay muchos escritores que la han padecido. Y ambas son completamente auténticas, pero eso es más bien pertenece a lo que, bueno, Sartre llamaría el orden del temperamento estético. Yo diría que está en ese orden. Beatriz, para ir cerrando esta charla que tanto placer me da tener y agradeciéndote nuevamente, te pregunto,
volviendo al inicio, volviendo a tu libro, y utilizando la pregunta como una metáfora de lo que es la escritura y la literatura, si querés, las obsesiones. Porque uno podría decir que los temas que vuelven en definitiva son obsesiones para alguien que escribe. ¿Son un capital o son una dependencia o son una búsqueda de encontrar nuevos sentidos? Lo digo por estos temas que vuelven en vos y en general por los escritores. Te voy a responder de la manera más sencilla. Las obsesiones son, como toda obsesión, inevitable. O uno se somete a un tratamiento, a un lavado de cerebro que uno no está dispuesto a hacer ni podría pagar, o reconoce que lo que es del orden de la obsesión es del orden de lo inevitable. Gracias, Beatriz, ha sido un placer. Gracias a vos. Y nos vamos a ir a la pausa con el tema que creo que esto también ameritó conflictos. Hay un disco famoso que tiene letra de Borges y música de Piazzolla, ¿no? En este caso, el tema Alguien le dice al tango, con esa palabra tan borgiana, alguien, ¿no? Lo canta la Tana Rinaldi y con Borges y Piazzolla hacemos la pausa. Vuelve Borges, como siempre.